como hoy comenzamos una serie que va a durar yo no sé cuánto, pues entonces yo no voy a tener prisa de ir adelante, porque lo que se nos quede hoy continuamos el domingo. Y entonces vamos a leer, le voy a leer íntegra la declaración del presidente de los Estados Unidos según él la llevó, la presentó a la prensa y la firmó. Entonces la gente está hablando de la proclama del presidente. No es una resolución del presidente, es una resolución de los Estados Unidos de América aprobada por el Congreso. O sea, no es Donald Trump. Donald Trump es el que tuvo los pantalones de firmarla y de traerla a la luz pública. Pero, ¿de qué vamos a estar hablando en este altar en las próximas semanas? Si llegamos hasta marzo 4 en este tema, pues ya usted sabe que el 4 de marzo se detendría el tema, porque el domingo 4 de marzo este altar se reviste también de mucha alegría, porque el 4 de marzo va a estar con nosotros el juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Eric Koltov Caraballo, predicando la palabra. Y le dije, honorable, a la tercera va la vencida. La primera vez que él venía vino Irma. La segunda vez que él venía llegó María. Yo espero que no venga ahora Josefa para marzo 4 y podamos tener a el juez Eric Koltov Caraballo. En estos próximos domingos, ¿qué vamos a estar hablando? ¿Qué vamos a estar hablando? Todo lo que vamos a estar hablando se va a cobijar bajo el tema ¿qué hora es en el reloj de Dios? Ese va a ser el tema general que vamos a estar trayendo en todas estas predicaciones que comienzan hoy. ¿Qué hora es en el reloj de Dios? ¿Qué hora es? Le voy a dar los temas que vamos a estar desarrollando, no necesariamente en ese orden, pero le voy a dar los temas que voy a estar comenzando hoy, de aquí para abajo, en varios domingos. Número 1, vamos a estar hoy hablando de la proclama del presidente de los Estados Unidos sobre que la nación americana reconocerá a Jerusalén como única capital de Israel y no Tel Aviv, como es ahora. Número 2, vamos a estar hablando sobre las 70 semanas de Daniel. ¿Qué significa esto para Israel y para la iglesia? Número 3, vamos a estar hablando de las fiestas de los judíos. Todas las fiestas de los judíos, ¿qué significa? Esas fiestas de los judíos traídas a la iglesia cristiana Emanuel en el barrio Las 400 de, no sé si ahora Canóvana, Junco, Carolina o Gurabo, porque siempre me preguntan y no sé qué contestar. Luego vamos a estar hablando específicamente, otro tema, de Ezequiel 37 y Ezequiel 38. Ezequiel 37 y Ezequiel 38 que revisten una importancia gloriosa para estos mensajes de los tiempos finales. Vamos a estar hablando luego de las señales del fin en detalles, más allá de la señal profética de Israel, porque Israel es la señal profética más grande del retorno de Cristo, pero vamos a hablar en ese tiempo sobre las señales del fin en detalle. Vamos a estar hablando de las naciones gentiles, el papel que juegan las naciones gentiles en la profecía bíblica. Eso es otro tema. Vamos a estar hablando entonces, luego de hablar de estos 7 temas, vamos entonces a entrar en un vistazo a vuelo de pájaro del libro de Apocalipsis y lo vamos a trabajar por bloques. Y dentro de este mensaje final vamos a llegar a lo que en Apocalipsis se encuentra como la tribulación y la gran tribulación, que no es lo mismo, la tribulación y la gran tribulación. Vamos a dar un viaje por Armagedón, el valle de Megido, y vamos a terminar
es la victoria final de la iglesia. Ese momento crucial de la iglesia donde estaremos en algo que la Biblia llama el milenio. El milenio. Esos son, vuelo de pájaro, la introducción. Cuando esté hablando de Apocalipsis, vamos a hablar de las escuelas que interpretan Apocalipsis. Por lo menos hay 4 o 5 escuelas que interpretan este libro. Cuando yo entro en este tema profético, yo les digo a mi grupo de los martes, estamos aquí, hermano, estamos los martes de 8 a 10. Si usted no trabaja, ahora mismo no nos estamos reuniendo en las noches porque como pastor hemos entendido que los peligros de la carretera no abonan a que usted se lance a la carretera de noche. Pero estamos abriendo las puertas de la iglesia los martes. Oramos y pasamos un tiempo hermoso. En los martes llevamos 5 semanas discutiendo este tema. La bendición de los martes es que es un tema abierto y usted puede hablar, opinar, diferir y podemos pasar un tiempo maravilloso. A veces el tiempo no nos da. El sermón pues es unilateral de aquí hacia allá y entonces por la situación del tiempo no nos da el poder de tener el sermón. En esta mañana comenzamos este tema, ¿qué hora es en el reloj de Dios? Hay una cita que quiero que escribas, esta cita la dijo este famoso Charles F. Kettering, Kettering. Charles F. Kettering. Charles F. Kettering dijo, estoy interesado en mi futuro porque en él pasaré el resto de mi vida. Estoy interesado en mi futuro porque en él pasaré el resto de mi vida. Hay gente que no les gusta que se predique de Apocalipsis. Unos me dicen, uy, se me paran los pelos. Una muchacha me dijo una vez, pastor, anúncielo con tiempo para yo no ir. Porque si usted, eso me exacerba la ansiedad. Y uy, no, así me decía, no, es que eso, la palabra dice, bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras escritas en este libro, en el libro de Apocalipsis. A los ujieres les digo que estén pendientes porque veo un aguacero por la montaña, que no nos sobrecoja de sorpresa y las ventanas estén abiertas y se nos mojen. Así que, ¿qué hora es en el reloj de Dios? Para dar comienzo a esta enseñanza y leer la proclama del presidente, y le dije que tuviese su Biblia a la mano, vamos al último libro de la Biblia. Bien fácil, porque usted cierra la Biblia, la abre de adelante hacia atrás y el libro de Apocalipsis, la última página del libro de Apocalipsis, no de la Biblia, porque casi todas las Biblias tienen concordancia, glosario, etcétera, etcétera. 22, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Y luego vamos a ir a varios capítulos, pero ese yo creo que lo podemos tomar como capítulo, como palabra base. Apocalipsis 22, 6 en adelante. Leo la Biblia Reina Valera del 60, es la versión que estoy leyendo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y me dijo, ¿quién le dijo eso? Jesús. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Mire qué mandato. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca.
El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Busca tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Verso 32 en adelante, dice la palabra de Dios, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabo de leer de Mateo 24, 32. Así también cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta es la palabra de Mateo. Vamos a escuchar a Marcos. Cómo Marcos habla esta misma palabra. Marcos 13. Marcos 13, verso 28. Dice la palabra de Dios. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cerramos con el Evangelio según San Lucas. Y usted me preguntará, pastor, ¿por qué tanta insistencia? Es que para entender la proclama que acaba de escribir el presidente de los Estados Unidos, tenemos que entender estos pasajes. Evangelio según San Lucas, capítulo 21. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 29. Lucas añade un detalle que Mateo y Marcos no escriben. Y usted se va a dar cuenta que Lucas lo añade. Mire cómo dice Lucas. También les dijo una parábola. Mirad la higuera. Y ahora Lucas dice, y todos los árboles. Cuando ya brotan, ¿quiénes? La higuera y todos
los árboles. Cuando ya brotan, verso 30, viéndolo, sabéis que vosotros, por vosotros mismos, que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Lucas le añade, sabed que está cerca el reino de Dios. Repito, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál? La que vea la higuera florecer y los árboles del campo. No pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El presidente de los Estados Unidos, el día 6 de diciembre, sorprendió al mundo en una declaración, en una proclama, que no fue otra cosa que el cumplimiento de una promesa de campaña de que si él salía electo presidente de los Estados Unidos, él iba a hacer esta declaración. Quiero anticiparles lo siguiente. La gente estamos hablando de hechos. Yo no estoy simplemente hablando de este hecho que acaba de acontecer. Nosotros no estamos en este altar apoyando la política del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o el que sea. Nosotros estamos trayendo a la luz un hecho. Este hecho que el presidente Donald Trump tuvo los pantalones de hacerlo, estuvo en las manos de George Bush padre. Estuvo en las manos de Barack Obama. Ambos dijeron que lo iban a hacer. Ahora se han echado hacia atrás y están diciendo otra cosa. Eso está escrito. Ellos hablaron con Israel y le prometieron a Israel que iban a emitir un documento y nunca lo llevaron a cabo. Donald Trump le dijo a Israel, de yo llegar a la presidencia, yo lo voy a hacer. Y prácticamente en su primer año de mandato, el día 6 de diciembre, Donald Trump le dice al mundo la siguiente proclama. Se la voy a leer íntegramente. Proclama: la política exterior de los Estados Unidos se arraiga en el realismo basado en principios que comienzan con reconocimiento honesto de los hechos concretos. Con respecto al Estado de Israel, esto requiere el reconocimiento oficial de Jerusalén como su capital y la reubicación de la embajada de Estados Unidos en Israel en Jerusalén tan pronto como sea posible. El Congreso, escuche esto, el Congreso, desde la ley de la embajada en Jerusalén en 1995. Esta proclama no es un invento de Donald Trump del 2017. Esto empezó en el 1995, dice él. En el Congreso, desde la ley de la embajada en Jerusalén de 1995, ha instado a los Estados Unidos a reconocer a Jerusalén como capital de Israel y a reubicar nuestra embajada en Israel en dicha ciudad. El Senado de los Estados Unidos reconfirmó la ley por unanimidad y el 5 de junio del 2017. Hoy, 22 años después de la aprobación de la ley, he determinado que es el momento para que Estados Unidos oficialice el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Este reconocimiento de la realidad pendiente desde hace mucho tiempo resulta en favor de los intereses tanto de Estados Unidos como de la búsqueda de la paz entre Israel y los palestinos. Hace 70 años, Estados Unidos, bajo la presidencia
del entonces presidente Truman, reconoció al Estado de Israel. Desde entonces el Estado de Israel estableció su capital en Jerusalén, la capital establecida por el pueblo judío en épocas ancestrales. Hoy Jerusalén es sede del gobierno israelí, del parlamento, del Knesset, de la Corte Suprema, de las residencias de sus primeros ministros y del presidente, y la sede de muchos de los principales ministros de gobierno. Jerusalén es el lugar donde funcionarios de Estados Unidos, incluido el presidente, se reúnen con sus colegas de Israel. Por lo tanto, resulta pertinente para los Estados Unidos reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Asimismo, he determinado la reubicación de la Embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Esta medida se conduce con la voluntad del Congreso manifestada en la ley. Las medidas de hoy relacionadas con el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel y el anuncio de reubicación de nuestra embajada no significan abandono del fuerte compromiso de Estados Unidos para facilitar un acuerdo de paz duradero. Estados Unidos sigue sin tomar una postura sobre cualquier gestión relacionada con el estatus definitivo. Los límites específicos de la soberanía de Israel en Jerusalén dependen de las negociaciones entre las partes sobre el estatus final. Por sobre todo, nuestra mayor esperanza es que haya paz, inclusive a través de una solución de dos estados si fuera acordado por ambas partes. La paz nunca deja de estar al alcance de los que desean encontrarla. Mientras tanto, Estados Unidos continúa apoyando la situación actual en los lugares santos de Jerusalén, tales como el monte del templo, conocido como Haram al-Sharif. Jerusalén es hoy y debe seguir siendo un lugar donde los judíos oran en el muro de los lamentos, donde los cristianos recorren el Vía Crucis y donde los musulmanes rinden culto en la mezquita Al-Aqsa. Con esta decisión, mi administración reafirma su compromiso histórico de construir un futuro de paz y seguridad en el Medio Oriente. Es momento que todas las naciones y pueblos civilizados respondan al desacuerdo con un debate razonado, no con violencia sin sentido, y de que se alcen voces jóvenes y moderadas en todo el Medio Oriente para proclamar para sí mismo un futuro brillante y hermoso. Hoy propongo volver a transitar una vía de entendimiento y respeto mutuo, repensar viejas supuestas y abrir nuestros corazones y mentes a nuestras posibilidades. Insto a los líderes del Medio Oriente, políticos y religiosos israelíes, palestinos, judíos, cristianos, musulmanes, acompañarnos en esta noble búsqueda de la paz duradera. Por cuanto yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, en virtud de la autoridad que me fuere conferida por la Constitución y las leyes de Estados Unidos, proclamo por la presente que Estados Unidos reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel y que la Embajada de Estados Unidos en Israel será reubicada en Jerusalén tan pronto sea factible. En testimonio de lo cual firmo esta proclama el día 6 de diciembre del 2017 y en el aniversario 242 de la independencia de los Estados Unidos de América. Donald J. Trump. Esa es la proclama y declaración, la resolución de los Estados Unidos. ¿Por qué yo tomo en consideración esta enseñanza, la relevancia que me toma a mí como pastor de esta casa, traerle a consideración de ustedes este tema? Número uno, por la gran cantidad de personas que no cesan de preguntarme: pastor, ¿qué está pasando? Pastor, ¿qué tiempo es en el reloj de Dios? ¿Qué hora es? Y entonces es mi deber como pastor de esta casa decirle, enseñarle
Pero no es para que usted tome esta enseñanza y la guarde. Es para que usted, en medio de los lugares donde usted vaya, pueda decirle a la gente: en el lugar donde yo me congrego, en nuestro santuario, en nuestra iglesia, estamos llevando a cabo una enseñanza que nos están llamando a la perspectiva de que el tiempo que estamos viviendo, como usted y yo lo conocemos, se está terminando. Cristo está por llamar a su pueblo. Cristo está por venir a buscar su iglesia, y será el momento cumbre en la historia de la humanidad, porque la tierra fue creada con un propósito. El hombre falló al propósito, desacertó a ese propósito, y todos sabemos la caída del hombre, cómo Adán falló, cómo Eva falló. Pero en el mismo capítulo 3, verso 15 de Génesis, ya Dios proveyó una puerta maravillosa que se abriría. Y en el capítulo 3, verso 15 de Génesis, Dios habla que de la simiente, que habría una confrontación, que la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar, en el tobillo, pero la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y en la cruz del Calvario, aquella fatídica tarde, cuando Cristo dijo: consumado es, esa palabra de Génesis 3:15 se cumplió al dedillo. Fíjense, cuando digo, cuando Cristo muere, cuando Cristo resucita, comienza un nuevo despertar de la vida como la conocemos, porque ese resucitar de Cristo nos invitó a nosotros a una vida eterna. Y por cuanto Él resucitó como primicia de los que durmieron, entonces nosotros resucitaremos también, o seremos traspuestos al reino de los cielos. Esa es la importancia de lo que hoy comenzamos. Es mi responsabilidad enseñarles, guiarles. Yo le decía al grupo de los martes, es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque un día, y puede ser hoy, yo no le garantizo que voy a terminar este sermón. Este micrófono se me puede caer de las manos. Si este micrófono se me cae de las manos y yo desaparezco y usted escucha el micrófono caer, preocúpese. Porque algo ha ocurrido y usted se quedó. Y mi deber es enseñarle para que cuando eso suceda, esta iglesia se quede vacía, si es un día de culto. Si es un día de culto. Y como vamos a comenzar esto sin prisa, pues, ¿por qué ha causado tanto revuelo en el mundo que una nacioncita de apenas 8 millones de habitantes, los Estados Unidos diga que van a reconocer su capital, que es la capital, palabras textuales del presidente, ancestral, Jerusalén, y la van a reconocer? Mire, ¿usted sabe cuántos países han cambiado de nombre en los últimos 40 años? Poco más de 50 años, lo que conocemos hoy como Irán se conocía como Persia. Y Persia, su capital era Susa. ¿Se acuerdan de Esther? Libro de Esther. Esther se desarrolla en la capital de Persia, Susa. Esther, en la década del 40-50 se cambia, Persia se cambia y se decide llamar Irán. No se formó ninguna situación, todo el mundo aceptó que en vez de Persia se llama Irán. Usted coge el mapa de África y se sorprende, porque hay lugares en África que originalmente ese país no se llamaba como se llama hoy. Entonces, usted coge el mapa de Europa y los estudiosos de cartógrafos han tenido que rehacer los mapas otra vez,
porque ahora lugares que pertenecían a Rusia, ahora no pertenecen a Rusia, lugares que tenían ahora hay un país que se llama Serbia, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, y hay como 3 más con los TAN. Países nuevos, y ninguno de esos países causó lo que está causando, ha causado y causará Israel. ¿Por qué? Usted abre las noticias todos los días, Israel está en las noticias. Y usted dice, pero ¿qué? ¿Por qué no se habla de Jordania? ¿Por qué no se habla de los países que están cerca, los Emiratos Árabes, Kuwait? ¿Por qué tanta insistencia en Israel? ¿Por qué el mundo entero está opinando de la proclama? Mire, el presidente de Francia tiró una andanada contra Donald Trump, pero bien fuerte. Bien fuerte. Inglaterra, que es un aliado, le dijo al presidente de los Estados Unidos, ustedes están mal. Todo el mundo se ha abocado en contra de la proclama y del mandato del presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué Israel es tan importante que todo el mundo opina sobre ello? Sencillo. Y esto que le voy a decir, esto marca la historia de nosotros los boricuas. Esto. Lo que ocurre en el Estado judío afecta lo que Dios está haciendo en el resto del mundo. Lo que pasa en Israel nos afecta a nosotros los puertorriqueños. Pastor, pero ¿cómo es eso? Si nosotros de Israel lo único que sabemos son un par de judíos que vienen por ahí a comprar o algunos judíos que son dueños de algunas tiendas. ¿Cómo afecta lo que pasa en Israel? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Nos afecta a nosotros. Yo le dije que usted tenga su Biblia abierta, porque Dios le dijo a Abraham, yo voy a bendecir al que te bendiga. Pero también le dijo, y al que te maldiga, maldeciré. Entonces, hay un mandato de Dios específico desde el mismo capítulo 12, 13, 14 y 15 de Génesis. Dios tratando con Abraham de una nación que se iba a forjar de sus lomos. ¿Cómo nos afecta a nosotros? La nación americana es la cobertura de Puerto Rico. Gústele a usted la independencia, la soberanía. Yo no estoy hablando aquí de colonialismo, yo estoy hablando de realidad del día a día hoy. La cobertura de Puerto Rico, lo estamos viendo ahora con toda esta situación de María. ¿Quiénes son los que están trabajando la energía eléctrica? Norteamericanos o extranjeros, porque vienen de otros lugares, no necesariamente Norteamérica, que están ayudando al país. La cobertura. Los Estados Unidos ha sido un aliado de los pocos que ha tenido la nación de Israel. Si usted se fija en los Estados Unidos, desde el 1917, que fue el enlace, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos no estaba en la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos entra en la Primera Guerra Mundial. No estaba originalmente, entra. Y quien sale victorioso de la Primera Guerra Mundial y sale a ser potencia mundial, ¿sabe quién fue? Estados Unidos. Y usted dice, pero ¿cómo Estados Unidos logró esto? Porque Estados Unidos a lo largo de la historia ha sido el país que ha bendecido a Israel, y Dios dijo, bendeciré al que te bendijere y maldeciré al que te maldijere. ¿Qué dice el profeta Zacarías capítulo 2 verso 8? Joe, tú vas a estar buscándome los versos. Zacarías 2:8. Para que usted lo pueda leer, porque lo queremos leer de la pantalla. Zacarías capítulo 2 verso 8. Dicho sea de paso, la gente habla de profecía y siempre dicen Apocalipsis. El libro de Zacarías es uno de los libros más
profundo en la palabra. Y cuando hablamos de profecía en esta casa, es harto conocido, que yo les he dicho a ustedes desde hace mucho tiempo, que una tercera parte de la palabra es material profético. Mire cómo dice Zacarías: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque el que os toca, ese es Dios hablando de Israel, toca a la niña de su ojo. En términos biológicos, la niña es la pupila, es el centro del ojo. Es una de las partes más sensibles del ojo, del cuerpo. En otras palabras, cuando tocas a Israel, estás tocando la parte más sensible de Dios. La parte más sensible de Dios. Y yo sé que usted puede tener en su cabeza, en su mente, un juicio predeterminado. Si usted ha conocido a algún judío y usted me dice: pastor, es que los judíos son tramposos, son comerciantes que hacen 1000 cosas. Yo simplemente les estoy hablando de lo que la palabra dice del pueblo de Israel como nación. Y lo vamos a ver. Cualquiera que le hace daño a Israel con malicia va a experimentar el juicio de Dios. Cualquiera. Y usted me pregunta, entonces, ¿qué misterio encierra la nación de Israel? Hay 4 principios y se los quiero leer. Número 1, principios que encierran a la nación de Israel. Principios poderosos. Número 1, todas las naciones fueron creadas por actos de guerra. Israel es la única nación que ha sido creada por un acto soberano de Dios. Búscame Isaías 19:25. Isaías 19:25. La nación de Israel fue creada por un acto soberano de Dios. Isaías 19:25. Hay algunos que voy directo a la palabra, pero quiero que... Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel mi heredad. ¿Cuál es la heredad de Dios? Es Israel. Dios mismo escogió dar una parte específica de la tierra a Abraham, Isaac y Jacob. Usted la busca en su casa, Génesis 15, del 18 al 21. Génesis 15, mire, cuando usted lee los límites de Israel, Irak cae dentro de los límites de Israel, y la mitad de Irán cae dentro de los límites de Israel. Jordania cae dentro de los límites de Israel. El Líbano dentro de los límites de lo que Dios le dijo a Abraham que le daría. Y usted dice: pastor, pero ¿cómo le van a quitar a Jordania y dársela a Israel? No. Es que eso es en el milenio. Cuando el milenio venga, se cumplirá al pie de la letra lo que Dios le dijo a Abraham: esta tierra se la daré a ti, a tu descendencia. Y durante el milenio se le darán específicamente a Israel los límites que Dios estableció. Porque Dios estableció límites geográficos nacionales a Israel. Y ellos son los que tienen el derecho absoluto de la ciudad de Jerusalén, ordenado por Dios. Israel tiene a alguien que pelea por ello. La Biblia no dice que Puerto Rico tiene a alguien que pelea por ello. Pero la Biblia especifica que Israel en el cielo tiene a alguien que pelea por ello. Mira cómo dice el Salmo 121:4. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hay alguien que guarda a Israel. Según Daniel capítulo 10,
Daniel 10:13. Después de Ezequiel está Daniel 10:13. Mire cómo dice Daniel 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En medio de una conflagración satánica, era las huestes satánicas contra la oración de Daniel. Dios levanta a Miguel a defender a Israel. También lo puede ver, para los que están anotando, en el verso 21. Mira cómo dice el verso 21 de ese capítulo 10. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea que Miguel pelea a favor de Israel. También lo puede encontrar en Apocalipsis 12:7 y en el 12:1 de Apocalipsis, hablando de que el arcángel Miguel pelea a favor de Israel. Los 4 principios. Número 1, todas las naciones fueron creadas por acto de guerra. Israel fue creado por un acto soberano. Número 2, para que lo pueda delinear, Dios estableció los límites geográficos nacionales de Israel. No fueron ellos con un acto de guerra, fue Dios. Ese es el número 2. Dios estableció, fue Dios mismo quien estableció los límites geográficos nacionales de Israel. Y ellos tienen el derecho absoluto de la santa ciudad de Jerusalén ordenado por Dios. Ese es el número 2. El número 3, es que se lo brinqué. El número 3, Israel tiene a alguien en el cielo que pelea por ellos. Y les dije que era el arcángel Miguel. Y número 4, la prosperidad o el castigo dependerá de nosotros, dependerá de cómo tratemos a Israel. Nuestra prosperidad o castigo dependerá de cómo tratemos a Israel. Y usted me dice, pastor, ¿cómo podemos traer esto a la luz de la palabra? ¿Se acuerdan del caso de Labán con Jacob? Cómo Jacob, que ya había sido un usurpador y había engañado a Esaú, y Dios le pagó con la misma moneda que él había engañado a su hermano. Cuando Jacob llega a casa de Labán, le gusta Raquel. Y él hace todo lo posible por ganarse el favor de Raquel. Y habla con su familiar, su tío, que era Labán. Y Labán le dice, mira, si trabajas 7 años por Raquel, es tuya. Un hombre enamorado no solamente trabaja 7 años, trabaja 20. El hombre trabaja 7 por Raquel y la noche de la boda se la cambiaron, la noche de la luna de miel, se la cambiaron y le metieron a Lea en el cuarto. Cuando amanece y él se da cuenta que era Lea, va donde Labán y le dice, me engañaste. ¿Se acuerdan que él había engañado a su hermano? Me engañaste. Y le dice Labán, mira, pues vamos a hacer algo, no pelee. Esto es un 2 por 1, ya tienes a Lea. Trabájate 7 más y te quedas entonces con Raquel y a fin de cuentas te quedas con las 2. Él trabaja 7 años más. En el interín del trabajo, Labán, que tenía las uñas largas, le dice, mira, vamos a hablar de negocio. Y antes de que hablen de negocio, Jacob le dice, recuerda que Jacob viene a ser Israel cuando le cambien el nombre. Jacob le dice, vamos a tomar las ovejas que nazcan. Si nacen blancas, son tuyas, le dice Jacob. Si nacen pintas, con listas, son mías. Usan una palabra ahí, abigarrada, son mías. Labán, que se la sabe toda, se rió y le dijo, hecho. ¿Cuántas ovejas nacían pintas? Casi todas nacían blancas.
Pero como Jacob sabe que carga una bendición que Labán no carga, Jacob prepara una treta, y está en la Biblia. ¿Cuál es la treta? Él va y corta 2 pedazos de rama, descorteza la rama de frente, 2 pedazos, algunos 6 pies, la descorteza de frente, o sea, le quita la corteza de frente al palo, y tiene los palos escondidos, y la gente pregunta, ¿para qué será eso? Cuando bajan las ovejas en celo a tomar agua, Jacob saca los palos, toma la parte descortezada y se para frente a la oveja que viene en celo y le pone los palos a la oveja. Y cuando la oveja ve los 2 palos, si usted se queda ahí, tiene que leer más adelante, si usted se queda ahí, dice que la oveja automáticamente vio los árboles descortezados, entraba en estado de preñez. Y cuando paría, los paría manchados, listados, que eran los que le tocaba a Jacob. Entonces cuando Jacob veía una ovejita flaca, enclenque, que bajaba así, no le ponía los palos. No, a esa no. Porque esa lo que me va a dar es... No, esa deja los palos abajo. Pero cuando veía la oveja otra vez, la gordita, la que estaba, sacaba los palos y se los ponía de frente. Y cuando le ponía los palos de frente, esa quedaba en estado de preñez y se iba. Y paría. Y Labán se rasca la cabeza y dice, y seguían saliendo ovejas y borregos, pintados, listados. Y Labán decía, entonces Labán empieza como con coraje y crea roña. Y va donde Jacob, y Jacob ya se la olía. Y le digo, para, sé que estás molesto porque mi rebaño se ha convertido más grande que el tuyo. Vamos a hacerlo al revés. Que las pintas, las manchadas sean las tuyas, yo me quedo con las blancas. Y Labán dice, pues esto es un trato, porque es que ya ellas están en ese proceso genético en el momento, ¿no? En su idioma. Pues vamos a hacerlo. Y entonces Jacob con los palos guardados otra vez. Cuando venía la oveja otra vez, gordita, Jacob volvió y le cambió, parece que la señal al palo. Y le puso los palos a la oveja. Y esta entonces empezó a parir blanco. Los que le tocaban ahora a Jacob. ¿Sabe cuál es el planteamiento? El planteamiento es que donde quiera que están los hijos de Dios, el pueblo de Israel como nación, Dios los va a bendecir. ¿Se acuerdan de José en Egipto? Es otra historia fascinante. Cómo José llega a Egipto siendo vendido, siendo marcado. Es echado, la esposa de Potifar, su jefe lo engaña. Potifar le cree a su esposa. Y el tiempo da una vuelta tan grande que después José vino a ser el jefe de Potifar. ¿Cómo te caes? Cómo en la cárcel, estando José, cómo Dios se las arregla para que el copero y el panadero tengan un sueño, y cómo José le interpreta, y cómo José interpreta los sueños de Faraón, y cómo José llega a ser segundo en Egipto, en el imperio más grande del momento, llega a ser un judío, el segundo. Y usted me pregunta y me dice, ¿por qué? Porque Dios pelea por su pueblo. Si los judíos no hubiera cristianismo, si los judíos, ni usted ni yo estaríamos aquí. Cristo era judío. José y María eran judíos. Los apóstoles, vamos a dejar a Judas al lado, los apóstoles eran judíos. Los escritores de la Biblia, excepto Lucas, todos eran judíos. Si usted tiene una Biblia en sus manos, todos los escritores de ese libro que usted tiene que se llama Biblia, lo escribieron judíos, excepto Lucas, que era gentil. Los profetas, los patriarcas eran judíos. Lucas 7:5 nos cuenta de un centurión romano. Estoy hablando de cuando una persona bendice a Israel. Lucas 7:5. Un centurión romano, cuando se enferma su siervo,
llegan la gente que laboraba para este centurión y le dicen a Jesús, mira, este hombre nos ha ayudado, este hombre nos edificó un templo, una sinagoga. Y cuando Jesús escucha que el centurión había bendecido a los israelitas, el resultado de esa bendición fue que Cristo en automático se sintió tocado y sanó a su siervo. ¿Cuál ha sido los judíos desde tiempos ancestrales, como dice Donald Trump? ¿Cuál ha sido el legado del pueblo judío? Y el legado del pueblo judío nos toca hasta hoy. Todos en nuestras casas tenemos legado del pueblo judío, todo. ¿Alguien aquí tiene un fregadero que solamente tenga un espacio para fregar? Si lo tiene, lo hay. Que en el fregadero solamente tiene un espacio, un cuadrado donde cae el agua. Pero no es la media. La media es que casi todos los fregaderos tienen 2 espacios. Eso es judío. Porque los judíos no pueden mezclar los lácteos con las comidas. Entonces, estoy hablando de los platos. Los platos donde van a poner el queso y los vasos de la leche tienen que estar, ni siquiera se pueden poner a escurrir en el mismo espacio. Y el plato donde van a comer carne y lo demás tiene que estar en otro lugar. Por eso es que ellos hicieron para este lado los platos de los lácteos y en este lado los platos de la carne, verdura, etcétera. Y algún americano lo miró y tiene que haber dicho, oye, se la comieron, esa la copio yo. Y la copiaron y todos tenemos en nuestras casas una herencia de los judíos. Vamos a hablar un poco de historia para poder llegar, y como hoy es el primero, pues tenemos que hacer un poco de historia para que usted entienda por qué nos trastoca esto de Israel a nosotros. Y comencé diciéndole, Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13 y Apocalipsis 22 como una antesala de lo que nosotros nos estamos preparando. Cristo está a la puerta. Y yo le voy a hablar a lo largo de esta serie de unas señales del fin. Pero la señal número 1 del fin, que llama la palabra que Cristo está a la puerta, es Israel. Es Israel. Y vemos la referencia. Entonces, si usted me pregunta, ¿por qué? ¿Cómo sabemos que Israel es la higuera que leímos de Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13? Porque Isaías capítulo 5 nos habla de que Israel es la higuera. Isaías es el que descorre el velo y dice, mira, Israel es la higuera. Isaías capítulo 5 está esto. Ahora bien, cuando Cristóbal Colón viajaba, se inventó este viaje y se lo vendió a los reyes de Inglaterra. Y los reyes de Inglaterra le compraron la idea. La gente piensa que Cristóbal Colón era un ambicioso y lo que estaba buscando era oro en las Indias, que se conocía esta parte del mundo. O sea, no, él le puso el nombre luego de descubrir. Era tal vez oro, tal vez. Y el rey le dice, le dan el visto bueno. Si usted es estudioso de la historia, el tiempo de Cristóbal Colón salir a descubrir lo que hoy es se conoció como el Nuevo Mundo, concuerda perfectamente con el tiempo de la santa, entre comillas, Santa Inquisición española. Es el tiempo donde se estaban masacrando judíos, donde se estaban masacrando gente que no era adepto a la Iglesia Católica Romana del tiempo. Si no aceptaba el catolicismo, lo declaraban hereje. Y al declararlo hereje, lo asesinaban de la forma más brutales que usted puede tener.
Si usted quiere saber, puede entrar Santa Inquisición Española y ver cómo un sacerdote llamado Torquemada, de apellido Torquemada, le encargaron esta misión, y este hombre inventó unas máquinas de matar gente solamente superada por Adolfo Hitler. Con eso se lo digo. Una cosa terrible. Por eso, hermano, es que es bien difícil predicar el evangelio a los judíos. Por eso es bien difícil. Porque a los judíos las cruzadas eran en contra de los judíos con la cruz de Cristo. La Santa Inquisición era con la cruz de Cristo. Por eso usted decirle a un judío, acepta a Cristo. ¿A cuál? El de la cruz. El que mataron a mis padres por él. No. Por eso tenemos que orar. Orar. En el momento de la Inquisición, mandan a sacar a todos los judíos de España. ¿Sabe quién mandó a sacar a los judíos de España? Los reyes de España. Fernandito e Isabel, que en las escuelas los ponen como los nenes buenos de la película. Fernando e Isabel son los que trabajan para sacar a los judíos. Si no aceptaban a la iglesia a la cual ellos eran, lo que ellos buscaban, esto es un chisme acá. El reino de los dos, porque él pertenecía a un reino y ella a otro. Ella era de Castilla y era de Aragón. Entonces, estaban los dos mezclados, se mezclaron para fortalecer los dos reinos. Se les estaba cayendo el kiosco y se le vino una idea. Si le quitamos las pertenencias a los judíos y las cogemos para el Estado se fortalece. Y ahí empezaron ellos. Y ahí vieron cómo la Inquisición era bueno para ellos en económico. Cristóbal Colón, en uno de los intentos, se descubre que Cristóbal Colón era descendiente de judíos. Y Cristóbal Colón, buscando la posibilidad de salvar parte de su raza, trabaja en unos barcos para emprender un nuevo rumbo. Con Cristóbal Colón venía un individuo judío llamado Leví, con acento, Leví Ben Gersón. Leví Ben Gersón. Este individuo, Leví Ben Gersón, fue el que inventó el cuadrante náutico. Él inventó el cuadrante náutico. ¿Usted se acuerda que en el tiempo de Colón el mundo terminaba en Tarsis? En Tarsis había un precipicio. Tarsis llegaba hasta aquí. Tarsis es el sur de España. En Tarsis había un precipicio. Los barcos se iban por ahí porque había el gran dragón. Eso era la leyenda. Por eso nadie se atrevía a ir más allá de Tarsis. Por eso cuando Jonás se fue a huir, ¿para dónde cogió el viaje? Para el último rincón posible del planeta. Yo voy para Tarseta. Se llamaba Tarsis. Tarseta. Yo me voy a ir a Tarseta, el último lugar. Después de ahí, lo próximo es el dragón. Ahí no me pueden seguir. Y Dios lo alcanzó en el camino. Esa es la historia. Cristóbal Colón emprende el viaje. Ahora, esta sí se la dije a mi grupo de los martes. Durante la Revolución Norteamericana, para que usted vea el papel de los judíos, durante la Revolución Norteamericana, George Washington estaba en Valley Forge sin comida, sin armas, y en un frío como los que pasamos, que estuvimos de vacaciones ahora, fríos de 30. Yo le digo, mira, estuve en 30 y alguien que estaba en Minnesota me dice, muchacho, eso es verano. Yo estaba en -5. Pues George Washington estaba en Valley Forge sin armas, en un frío tremendo. Los muchachos no tenían comida, no tenían municiones. Y la historia llega a un judío banquero llamado Jaim Salomón en Filadelfia. Y este hombre, Jaim Salomón, que era banquero, se movilizó a las 13 colonias y logró ayuda para los Estados Unidos, pero para George Washington. En ese momento existían solamente 13 colonias. George Washington logra
fortalecer, le llegaron sábanas para cubrir de frío. Los muchachos cogen fuerza, se alimentan, se levantan, emprenden la revolución norteamericana y logran ganar, porque un judío los ayudó. Ese evento tocó tanto a George Washington, que Washington ordenó a los que en ese momento, a la nación que nacía, comenzaban a dibujar lo que sería el billete de $1. George Washington ordenó que en ese billete de $1 se hiciera un tributo al pueblo judío por Jaim Salomón haberlos ayudado. Si usted tiene un billete de $1 en su bolsillo o dama en su cartera, usted carga parte del pueblo judío en esta mañana. Sobre el águila calva del billete judío, del billete de $1, está la estrella de David en el billete de $1. Si usted con el dedo toma el billete y donde está el águila calva con sus alas extendidas, con el dedo pulgar tapa la cabeza del águila y la estrella de David, usted va a ver en su billete el candelabro menora de 7 brazos que está en el billete de $1. Y yo sé que todos están locos por sacar un billete de $1. Le voy a dar break para que lo saque y búsquelo. Sí, porque, como dice mi esposa, no me digas cómo hacerlo, enséñame. A veces le quiero dar instrucciones de algo, ¿verdad?, específico, y me dice, enséñame cómo hacerlo. En el billete de $1, usted va a ver encima del águila, va a ver la estrella de David, muchas estrellitas formando la estrella de David. Si usted le pone el dedo pulgar a la cabeza del águila y a la estrella de David, mira debajo del dedo pulgar y va a ver el candelabro de 7 brazos que le llaman el menora. Eso es un tributo al pueblo de Israel. Si usted tiene un billete de $1 hoy en su bolsillo, en su cartera, usted tiene el recordatorio que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Usted no tiene en sus manos $1 venezolano. Usted no tiene en su mano un peso mexicano. Al momento en que estamos hablando, el peso mexicano, $1 americano vale 20 pesos mexicanos. Mire cómo se ha devaluado la moneda. Ahora bien, le dije que tenía que entrar un poquito de historia, porque este es un mensaje introductorio, y como mensaje introductorio, entonces tenemos que conocer cómo Israel llega a esta proclama de Donald Trump. Tenemos que reconocer esto. Para los que llevan mucho tiempo en esta casa, han escuchado esta enseñanza, ténganme paciencia. Yo creo en, como me dice mi esposa, como maestra de casi 30 años, y nos dice Sarita y los maestros de esta casa, en Luz, la enseñanza se vale en la repetición, en la repetición. Y en la repetición es que se nos van quedando las cosas. Le doy un adelanto de Ezequiel 37. En Ezequiel 37, Ezequiel es llevado a un valle de huesos. Y él es puesto en este valle de huesos. Y en el valle de huesos, Dios le pregunta a Ezequiel, ¿qué ves? Ezequiel dice, veo un valle de huesos secos en grande manera. Dios le dice a Ezequiel, ¿vivirán esos huesos? Y Ezequiel le dice, yo no sé, tú lo sabes. Dios le dice, profetiza sobre esos huesos. Ezequiel profetiza, los huesos comienzan a buscarse uno con el otro, y una vez le empieza a subir tendones, piel, y cuando Ezequiel mira, Ezequiel dice que vio un pueblo grande, un ejército grande, en grande manera. Y Dios le dice, ¿vivirán ellos? Y vuelve Ezequiel y le dice, yo no sé, tú lo sabes. Y vuelve Dios a decirle, profetiza sobre esos huesos, sobre ese pueblo. Y cuando él profetiza, vino viento de los 4 puntos,
entró en esos cuerpos y se levantó, y dice Ezequiel, y vi un gran pueblo puesto de pie. Y rápido Dios le contesta y le dice, ese es mi pueblo Israel. Ese es mi pueblo Israel, que estaba caído, desaparecido y se ha puesto de pie. La nación de Israel nace como un milagro en el caso de Abraham. Y no quiero entrar en eso porque me va a tomar mucho tiempo. Pero en el caso de Abraham, como una mujer de casi 100 años quedó encinta, embarazada, en estado de preñez, y dio a luz un hijo. Y cómo ese hijo que dio aquella mujer es hoy el patriarca de la nación de Israel, siguiendo la secuencia de Abraham, Isaac y Jacob. Y fue en Isaac bendita todas las naciones. A la sierva que Abraham había traído de Egipto, Agar, le nació un hijo, Ismael. Ismael es el padre de los árabes. Ismael. Y Dios le dijo, no te preocupes porque de él voy a hacer un pueblo. Y dice Génesis que de los descendientes de Ismael serían feroces, fieros. Y así son los árabes en el sentido de la palabra. Cuando le da la palabra a Ezequiel en el capítulo 37, llegamos al tiempo moderno. En el año 1898, hay un judío en Austria. Era un periodista. El martes estábamos hablando de él en el culto de los mañaneros los martes. Un judío periodista llamado Teodoro Herzl. Teodoro Herzl. Teodoro Herzl hoy día se conoce como el padre del sionismo. Sionismo se le llama a aquellos que están con Israel, los judíos. 1897-98, Teodoro Herzl manda una proclama y dice, yo quiero que los judíos regados cerca de donde esta proclama llegue, nos reunamos para una conversación. Era un sueño. Teodoro Herzl había leído Ezequiel 37. Llegó el día de la convocatoria, 1898, y en la convocatoria milagrosamente llegaron 206 judíos. ¿Sabe cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 206 huesos. La palabra profética de Ezequiel 37 comenzaba a caminar hacia adelante, a desembocar en una proclama del presidente de los Estados Unidos en el 2017, que fue ayer. Pero ellos se reunieron y fue un sueño, un sueño. Vamos a comenzar, algún día tendremos nuestra propia nación. Imagínense, mientras ellos se reunían en Austria, en los Estados Unidos se libraba la guerra hispanoamericana. Estudiosos, ¿cuánto les gusta la historia aquí? Yo sé que 2 o 3 me hacen esa clase de humanidades. Charles, esa clase de humanidades. Ya. 1898 se libraba la guerra de Hispanoamérica en Estados Unidos y los judíos se están organizando en Austria. 1913 al 14 llega la Primera Guerra Mundial. Primera vez que el mundo está en guerra. El imperio de Austria, lo que le llamaron el imperio austro-otomano, que eran los que dominaban en Europa, se levantan y comienza el mundo entero en una conflagración. Se unen los Estados Unidos, Inglaterra. Mire, en esa Primera Guerra Mundial de los aliados estaba Rusia, aliado con los americanos. Estaba Japón, aliado con los americanos. Inglaterra y un sinfín de naciones. Y el mundo comenzó una guerra. En el 1898 el plan de Dios perfecto comenzó a moverse. Cuando se está terminando la Primera Guerra Mundial, Inglaterra, que era la que llevaba la voz cantante, se les está acabando la dinamita.
Y ya ellos están diciendo, vamos a perder la guerra. Vamos a perder la guerra. Hay un hombre que trabajaba muy cerca con el presidente o primer ministro de Inglaterra, llamado Balfour, y le dicen a Balfour, hay un científico que está trabajando en un descubrimiento que ha causado sensación entre los compañeros de él, porque lo que él utiliza explota. Balfour va al laboratorio y cuando llega se encuentra que quien está haciendo el descubrimiento es un hombre de apellido Weizmann, judío. Weizmann le dice, estoy sacando de la acetona un compuesto, y ese compuesto que saco de la acetona, él le llamó cordita, con C, cordita. Ese compuesto es volátil, y a Balfour le gustó, le dijo, mira, trabájate en eso. Lo trabajaron, lo llevaron a la guerra y logran ganar los aliados, logran ganar la Primera Guerra Mundial. La reina de Inglaterra trae a Weizmann y le dice, el héroe de esta victoria eres tú. ¿Qué tú quieres que te demos? Pide. Y Weizmann dice, yo soy judío. Lo único que quiero es que a mi país, hermano, el tiempo me ha traicionado, pero voy adelantando, a mi país se le entregue las tierras que le pertenecen a Israel. La Liga de las Naciones, que se llamaba en ese entonces, era lo que hoy es las Naciones Unidas, se movilizan, se hace una propuesta para darle a Israel las tierras. De hecho, está la Declaración Balfour, que usted la puede buscar en internet y ver lo que dice la Declaración Balfour, que es que reconocen que Israel debe tener soberanía sobre sus tierras. Pero el mundo árabe se volcó y boicotearon y no se dio que a Israel se le diera. Pero Dios había dicho en el 1898 que ya esos muertos iban a cobrar vida. Y llegó, el mundo habían dicho, jamás volveremos a tener una guerra como esta, jamás. Los alemanes que eran parte de la unión de los enemigos en la Primera Guerra Mundial, aparece un angelito llamado Adolfo Hitler. Y Hitler se une a otros angelitos más y los convenció. Y desemboca la Segunda Guerra Mundial. Dicho sea de paso, en la Primera Guerra Mundial murieron 9 millones de seres humanos. En la Primera Guerra Mundial sola. Por eso dijeron, esta es la madre de todas las guerras. El mundo jamás volverá a una guerra mundial. Y habían pasado menos de 10 años, poquito más de 10 años, ya el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial. Los americanos llevan la voz cantante en la Segunda Guerra Mundial. Douglas MacArthur, George Patton, generales 5 estrellas al mando, Dwight Eisenhower, están en la guerra, pero tienen un problema y es que los japoneses no se rinden y no saben qué hacer. Van donde el presidente de América y le dicen, ya ahora Estados Unidos está comandando esta Segunda Guerra Mundial, y le dicen, hay un hombre que nos prestaron los ingleses, que está aquí en los Estados Unidos, haciendo unos inventos. Y este hombre ha hecho una fórmula. E es igual a m al cuadrado. Fórmulas hermosas para los muchachos de matemática. Energía. Albert Einstein. Albert Einstein logra la creación de esta fórmula y de esta fórmula sale la teoría de la relatividad. Y de la teoría de la relatividad sale lo que el mundo conoce, infernal, como la bomba atómica. Tiran la bomba atómica en Nagasaki y una en Hiroshima. Y horas más tarde estaba el mundo no alineado, Italia, Japón, Alemania rindiéndose, porque vieron lo que era una bomba atómica. Llaman a Albert Einstein y le dicen, usted es el héroe
Dicho sea de paso, le ofrecieron la presidencia de Israel a Albert Einstein. ¿Sabe que Weizmann, el que trajo la cordita, llegó a ser el primer ministro, el primer presidente que tuvo Israel, el descubridor de la cordita, Weizmann? Albert Einstein lo llaman y le dicen, usted es el héroe. ¿Sabe lo que Einstein le dijo? Yo soy judío, lo que quiero es que a mi país se le dé la tierra donde se establezcan otra vez como nación. Las Naciones Unidas se mueven. El mundo entero estaba conmocionado ante los 6 millones de judíos que habían sido masacrados, asesinados. Y el mundo entero y dijeron, no, hay que hacerlo. Comienzan en el 1945-46 a fraguar lo que podría ser una nación americana, una nación judía. Y el 14 de mayo de 1948, después de más de 3.000 años, ondeó la bandera de David en el monte de Sión. Después de más de 3.000 años, se cumplió lo que dice el profeta Isaías. El profeta Isaías hablando, dice, nacerá una nación en un día. Profeta Isaías, capítulo 66, verso 8. Búscamelo, por favor. Para ir concluyendo esta primera parte. Isaías 66, 8. Se cumplió al pie de la letra el 14 de mayo de 1948. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? El profeta estaba mirando y dice, es imposible que una nación nazca en un día. Y el 14 de mayo, en un día, nace la nación de Israel. Isaías 11:11, como la media, Isaías 11:11. Búscamelo rapidito. Por eso es importante esta proclama del Donald Trump, presidente. Isaías 11. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que quede aún en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amad, en las costas del mar, el 12. Y levantará pendón a las naciones. Pendón es una bandera a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Comenzaron los judíos a llegar a Israel. Isaías 27:6. Isaías 27:6. Días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel, y la faz del mundo llenará de frutos. La faz del mundo, Israel, iba a llenar de fruto. La faz del mundo, Israel, llenaría de fruto. Y escuche bien, somos bendecidos por los judíos. Casimir Funk descubrió las vitaminas. Abraham Jacobi fundó la pediatría norteamericana. Jonas Salk descubrió la vacuna contra el polio. La Asociación Médica Americana, doctor Casiano, la fundó un judío. La Asociación Médica Norteamericana la fundó Isaac Hayes. Otros miles de judíos han sido triunfadores en sus ramas. Israel ha florecido para el mundo como país. Como nación están exportando más de 30 billones de dólares en agricultura. Búscame Ezequiel 45. Sofonías 3:9. Sofonías. Sí, hermano, Sofonías está en la Biblia. Sofonías 3:9. Mira lo que dice, es necesario que lo leamos de la pantalla. Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labio, para que todos invoquen el nombre de Jehová
para que le sirvan de común consentimiento. Está hablando de un mismo idioma. Para que se cumpliese la palabra profética que nos asusta y nos llena de esperanza con esta proclama de Donald Trump. Israel tenía que tener un mismo idioma. En el 1982, en una reunión del Parlamento, se dictaminó que el hebreo sería el idioma oficial de Israel, enseñado desde ese momento en todas las escuelas. ¿Qué año le dije? 1982. Eso fue ayer. Esa profecía tiene cumplimiento ayer. Cristo está a las puertas, hermano. Ezequiel 45:12. Ezequiel 45:12. Y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos os serán una mina. Y el 13. Esta será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de un efa de cada homer de trigo y la sexta parte de un efa por cada homer de cebada. Está hablando del tiempo final. ¿Y sabe lo que dice el anterior? Que se pagaría esa ofrenda con ciclos. En otras palabras, que en el tiempo del fin, la nación de Israel, la moneda que van a utilizar iba a ser el ciclo. El ciclo en hebreo es el shekel. En el 1980 se estableció que Israel utilizaría el shekel como moneda nacional. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. 1980. Ezequiel 38:12. Israel prosperaría económicamente. Ezequiel 38:12. Israel prosperaría económicamente para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones. Que se hace de ganado y posesiones. Que se hace rico. Pero no se queda ahí. Mire lo que dice. Mire dónde está Israel para Dios. Que mora en la parte central de la tierra. El centro del planeta Tierra. Para Dios es Israel. El centro del de Israel es Jerusalén. Y el centro de Jerusalén es el templo. En otras palabras, para Dios, el ombligo del mundo es el templo de Israel. Y lo tienen los árabes. Estamos ya en la parte final. En el 2004 solamente, 2004, Israel exportó 30.000 millones en diferentes artículos al mundo. 30 billones de dólares. Zacarías 12:2. ¿Por qué es tan importante Jerusalén? Que Donald Trump acaba de meter la mano en un avispero. Zacarías 12:2 nos dice: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. No existe paz, grábeme por ahí, ni existirá paz sobre Jerusalén hasta que Cristo no venga a buscar su pueblo. La paz no depende del presidente de los Estados Unidos de turno. La paz no va a depender del mercado común europeo. La paz va a depender única y exclusivamente de que Cristo va a levantar a su pueblo. Y cuando Cristo levante su pueblo, el anticristo que vendrá establecerá un plan de pacto de paz con los judíos y llegará la paz momentánea. Por eso llamamos la tribulación y la gran tribulación. Porque en estos primeros 3 años y medio de tribulación, el anticristo va a establecer un plan de paz. Y le va a decir a los judíos, va a convencer a los árabes, yo no sé cómo, pero va
a convencer a los árabes para que los judíos puedan rehacer su templo otra vez en el monte. Eso es parte de una de las enseñanzas futuras. Pero yo te quiero decir esta mañana, Donald Trump lo que ha enseñado ha metido su mano en el plan profético de Dios. Les pido perdón porque me he extendido un poco más. Entendía que era parte de esto y que no quería dejarlo en el aire. El domingo vamos a continuar el tema. Donald Trump, la gente se sorprende que Donald Trump haya hecho esto. Y la gente dice, es para congraciarse con la iglesia. Pero si es que Obama pudo haberse congraciado con la iglesia. En el 1917, se firmó la Declaración Balfour. En el 1967, 50 años después, se llevó a cabo la Guerra de los 6 días. Israel capturó Jerusalén y por lo menos capturó la ciudad completa. Tuvieron que ceder una parte por situaciones con el enemigo, con Estados Unidos, Inglaterra. Del 17 al 67, 50 años. Del 67 al 2017, 50 años. En la firma de la proclama de Donald Trump. 3 bloques de 50 años. ¿Qué Dios tiene en este periodo que comienza, que acabamos de comenzar en el 2018? 2018 es el 8, evoca un nuevo tiempo. El 8, Dios hizo el mundo en 6 días, descansó el 7 y el día 8 comenzó la nueva generación de lo que seríamos seres humanos. El 8 es un nuevo comienzo. Yo no estoy trayendo este tema para causarte miedo. Yo estoy trayendo este tema para apercibirte de que aquel que dijo, me voy pero regresaré otra vez, no fue el general Douglas MacArthur, fue Cristo. Que dijo, voy pues a preparar lugar para donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Es para que hoy puedas comenzar a entender que Cristo está a las puertas. Es que hoy puedas entender y decir, Señor, yo estoy viviendo una vida muy finita. Tal vez otro pueda decir, Dios mío, yo estoy viviendo una doble vida. Y si tú abrieras los cielos, yo me quedaría porque no estoy siendo sincero contigo. Esta mañana, yo abro el altar para ti. Te tengo que decir, después de estudiar por más de 40 años este tema, que lo último que falta para el cumplimiento profético es que Cristo levante a su pueblo. En el rapto Él vendrá a las nubes y en las nubes dará la señal, y la señal volaremos al reino de los cielos, los muertos primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Si tu vida no está en orden con Dios, yo te invito a venir al frente, reconciliar tu vida con Dios o aceptar a Cristo como tu Salvador. Quisiera decirte otra cosa, pero lo único que te puedo decir es, todo está cumplido. El que dijo que vendría, vendrá. El que dijo que regresaba, regresará. Te invito a venir al altar. El 8 es un nuevo comienzo. 2018 es un nuevo comienzo. Comiénzalo con Cristo en tu vida. Si quieres reconciliar tu vida con Dios, el altar está abierto para ti. Si quieres venir al Señor
El altar se abre para ti en esta hermosa mañana. Yo no te ofrezco que todo te va a ir bien, pero te ofrezco que Cristo dijo: estaré contigo todos los días hasta el fin. Y en el proceso de esta enseñanza vas a ver el plan de Dios para con Israel y cómo Dios entrelazó la iglesia dentro del plan de Israel. El altar se abre para ti en esta mañana. Por otro lado, si necesitas que oremos por ti, quiero invitarte. Yo no sé cómo está tu vida esta semana con el Señor. Si te sientes cansado, en desesperación, sin empleo, tu esperanza está muy lejos, porque dice: Dios bendice a todo el mundo y a mí no me bendice. Si estás pasando momentos difíciles, momentos duros, si te cuesta respirar por situaciones que estás pasando en casa, dame la oportunidad de orar por ti. Dame el privilegio de ser bendecido por poner mis manos sobre ti y orar. En este altar se vale llorar. En este altar se vale decirle al Señor: Señor, no entiendo. Estoy cansado. Anoche cantábamos: cansado del camino, sediento de ti. Si estás cansado, ven y descansa aquí en el altar. Te prometo lo que la palabra dice: he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Lo que sí quiero es que no salgas de aquí. Si llegaste cansado y herido, no salgas de aquí como llegaste. Si quieres pasar y no te atreves, dile a alguien que está a tu lado: acompáñame al frente. Necesito que oren por mí. Te prometo orar por ti. Tan sencillo como esto. Te prometo orar por ti. Hay gente aquí que necesita venir. Gente que están cansados. Gente que miran al cielo y dicen: Señor, ¿hasta cuándo? Gente que se pregunta: Dios mío, pero esta prueba nunca terminará.